de los conflictos que existen entre el transporte y el gobierno. Lamentablemente, te podemos decir que nosotros sufrimos bastante porque tenemos pues un sistema de transporte escolar. Casi transportamos 500 estudiantes por las arterias principales de la ciudad de Sucre, y eso para nosotros es un perjuicio total, ¿no? Muy marcado. Bueno, a eso quiero ir. Contame cómo han vivido estos días. Esta semana no ha concluido y estamos a punto de concluirla, pero ha sido intensa en cuanto a indecisiones. Por un lado, la dirección distrital o dirección departamental no daba certeza sobre el tema, por un lado. Por otro lado, los sindicatos que están divididos, los sindicatos del transporte están divididos, dicen que no van a ir, pero van al paro. Dicen que van a ir al paro y al final no van al paro, pero no sé, ¿qué tipo de decisiones han tomado esta semana, Wilmer? Bueno, nosotros estamos pasando 2 días clases virtuales. Gracias a Dios nos mantenemos con nuestra plataforma web, y para nosotros no existe ninguna dificultad de ingresar rápidamente a nuestras clases en línea. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Nosotros necesitamos la presencialidad hoy más que nunca, y necesitamos, después de unas largas vacaciones, excesivas vacaciones, retomar rápidamente el ritmo de escolaridad. Debes conocer, Iván, que volver después de 4 semanas de vacación implica mucha dificultad en retomar las clases, por ejemplo, con los niños de segunda sección de kinder, con los niños de primero de primaria, porque son ellos los que se perjudican de sobremanera. Han perdido ritmo, han perdido los hábitos que hemos logrado en el primer trimestre y parte del segundo trimestre, y esto es un perjuicio muy marcado en la educación, ¿no? Y claro, desde ahí a mí me gustaría llamar a las autoridades del transporte a que tomen en serio el tema de las determinaciones y que no agoten nunca el diálogo con el gobierno, porque leemos que se reúnen con el gobierno, le cumplen al gobierno que van a un paro y que vuelven el jueves a reunirse. Esto es inaudito. Creo que no hay capacidad de liderazgo, no hay capacidad de diálogo, porque el diálogo no debe romperse jamás. Seguro. Wilmer, estamos conversando con él es educador, es director de estudios ahí del Montessori, que tiene un sistema modelo de transporte. Pero estas indecisiones, ¿no? Por ejemplo, no sé, me pongo en tus zapatos, estimado Wilmer, si ustedes emiten un comunicado, digamos, a las 8 de la noche, para poner un ejemplo, dicen clases virtuales, el sindicato de transporte dice, no vamos a ir al paro, debe ser difícil con 500 estudiantes o más estudiantes dar una nueva instrucción. Me imagino que eso es muy complejo para un sistema educativo, o es facilito decir una cosa, después otra cosa a media hora. No solamente es complejo, Iván, sino que es sumamente delicado, porque estamos trasladando niños desde 6 años hasta 17 años. Ayer llegaron todos los buses, pero el responsable del transporte nos decía, están bloqueando, y lo que yo sugiero es que los buses regresen a casa, ¿sí? Porque al mediodía no podrán volver por las vías que ingresan al colegio. Esto es muy preocupante. Nosotros no podíamos hacer retornar a los buses, ¿sí?, para que dejen a los niños en sus casas. ¿Por qué? Porque la mayoría de padres de familia, o casi en su totalidad, son pues trabajadores. Y ellos salen, una vez que dejan a su hijo en la parada del micro, salen también a sus trabajos. ¿Y cómo van a regresar niños de 6 años? ¿A quién van a encontrar en la casa? Entonces esto es muy peligroso. Se está jugando con la seguridad de los niños y de los adolescentes. Nosotros ayer le hicimos llegar una carta, ¿sí?, al presidente del transporte, y no nos respondieron.
También hicimos llegar a unos medios de comunicación, bueno, que sí nos respondieron, pero el transporte no nos respondió, no podemos comunicarnos con ellos. Ellos ponen o atraviesan un tráiler y nos dejan a nosotros incomunicados, y nosotros estamos con niños y adolescentes. Entonces esto es demasiado peligroso, ¿no? Y demasiado delicado. Las autoridades nacionales de educación tienen que tomarse las cosas en serio. Volvemos después de 4 semanas de vacaciones y no se pronuncian. Y creo que es muy delicado decir que las clases son normales y estamos exponiendo a nuestros niños y adolescentes. Eso precisamente. Cuando hablé la última vez con el director departamental de educación, Víctor Hugo Coronado, le preguntaba, ¿usted ha sido profesor de aula? Me dijo, sí, de básico. Qué difícil debe ser retornar a las actividades después de un mes de vacaciones invernales, de descanso pedagógico, porque recordará Wilmer que nos dijeron nada de tareas, bueno, eso era durante 2 semanas. ¿La misma modalidad debe seguir después de 2 semanas? Le preguntaba, bueno, debió de haber emitido un comunicado, ¿no? Algún repaso, sobre todo lo que tantas veces hemos comentado contigo. Primero lenguaje, después matemática. Primero lenguaje, después matemática. Bueno, no hubo el comunicado y no hubo algún interés por ello. Entonces, te pregunto a ti lo mismo. Qué difícil y complejo debe ser volver después de un mes y enfrentarte la siguiente semana con un montón de conflictos, ¿no? Así es. Es muy delicada la situación, no solamente desde la gerencia académica o administrativa del colegio, sino desde cada particularidad del desarrollo de una clase, de un maestro de cualquiera de las especialidades. Cuando yo te hablaba de los niños de segunda sección de kinder, que están empezando a fijar todo el tema del silabeo, haciendo una introducción a la lectoescritura, los dejamos 4 semanas. ¿Por qué? Porque los papás siguen trabajando. Muchos papás no tienen vacaciones y no pueden hacer seguimiento académico a sus hijos, no pueden acompañar a sus hijos. Los de primero de primaria, que están fijando todo el tema de la lectoescritura, todo el tema de la introducción a la matemática. Esto no es un tema menor. En esto no se piensa, Iván. Da la sensación de que nosotros en Bolivia no estamos pensando la educación. Si pensaríamos la educación, pues tendríamos otras políticas de rápido retorno a clases después de 2 semanas de vacaciones. Por ejemplo, el invierno, al Colegio Montessori, en el Colegio Montessori nosotros tenemos, por ejemplo, aulas bastante climatizadas y los estudiantes llegan abrigados. Nosotros no tenemos la misma situación de repente de un niño que vive a 4.000 metros de altura. Entonces se tiene que también personalizar, se tiene que generar autonomía a las unidades educativas. No todas las unidades educativas tienen las mismas situaciones de complejidad. O si nosotros ya sabemos que tenemos inviernos muy fuertes, lo que tiene que hacer el gobierno es dotar de ropa abrigada a los niños, es colocar calefacción en las escuelas que se necesita. No podemos ir a alargar las vacaciones. Hay un montón de estrategias. Caso contrario, los países nórdicos, o solamente aquí, en las escuelas rurales de Perú, de Chile, de Colombia, o de Ecuador, que están a mucha altura, no pasarían clases. Entonces, tienen que haber estrategias, pero no podemos tomar la determinación de ampliar la vacación por ampliar la vacación. Es un perjuicio enorme y sin precedentes en la región, porque otros países no lo hacen así, y nosotros venimos esto alargando hace muchos años. Wilmer, te pongo un ejemplo. Pasa que en algunas discusiones de algunos colegios, de algunos cursos, manifiestan lo siguiente. Discutiremos el uniforme, o discutiremos la banda de músicos, lo que sea. Sí, pero la próxima semana, porque ahora estamos en conflicto. Me parece, Wilmer, que no tomamos en serio el conflicto que estamos viviendo, porque el conflicto en realidad no va a terminar. El conflicto recién está empezando. Por lo tanto,
debemos tomar una estrategia en la educación, me parece. ¿Qué tipo de estrategia debemos tomar en cuenta? Porque el conflicto que estamos atravesando, seguramente va a llegar el combustible ya, pero no se va a solucionar, el conflicto es muy largo. Bueno, sabemos que no tenemos la cantidad de dinero suficiente, que los recursos económicos se han agotado, que no tenemos mucho gas como para poder sostener, y además el gas que estábamos teniendo en Bolivia va en declive aún más. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? Porque el conflicto va a ser largo, estimado Wilmer. Bueno, yo pienso que las autoridades nacionales tienen que dialogar. Tienen que dialogar de manera colectiva con todas las instituciones implicadas. Tenemos que llamar a un diálogo nacional, a acuerdos nacionales. No podemos pretender solucionar un problema enorme, que en este momento el abastecimiento de hidrocarburos, el tema de los dólares, ¿sí? No podemos solucionarlo a punta de paro, porque ¿sabes qué? Vamos a terminar lastimando peor la economía del país. Y como educador, sí, debo decir que lo que se va a lastimar en el campo académico es de proporciones irreparables. Nosotros no estamos bien en educación en la región. Tú lo has hecho notar varias veces, Iván, y no solo tú, sino muchas autoridades. No estamos bien y no podemos parar, no podemos bloquear a la educación. A mí me gustaría conversar y hacerles entender a las autoridades del transporte que no es la mejor medida, que en caso contrario me digan qué han logrado el país con tanto paro, qué ha alcanzado el país, qué ha logrado el transporte pesado a punta de paros, qué ha alcanzado, cuál es el progreso que ha tenido, ¿sí?, el sindicato nacional o la Federación Nacional de Transportistas. Entonces creo que tenemos que hablar, tenemos que dialogar, entrar en razón, no seguir perjudicando a la educación, no seguir perjudicando al trabajador que gana, ¿sí?, el sustento familiar en la jornada laboral. Esto es muy delicado. Bloquear la educación es un delito. La educación es un derecho fundamental y está en nuestra Constitución escrito y registrado en más de 30 artículos. Bueno, nos llama la reflexión lo que dice Wilmer Pérez, educador, director de estudios del Montessori, del sistema Montessori. Bien, Wilmer, ¿preferirías la educación presencial o virtual? Bueno, tienen que ir acompañadas, ya hemos dicho, nos ha reflexionado el conflicto del año 2019, la pandemia, pero ¿por cuál te inclinas? ¿Cuál preferirías si tendrías a la mano los dos sistemas? Iván, nosotros no podemos desconocer el tema de la educación en línea. Ha llegado para quedarse, pero debo advertir algo, Iván. ¿Todas las familias tienen los mejores dispositivos? No. Pregunta número 1. No. Si hay una familia con 3 o con 4 niños, como es el caso del Montessori, ¿todas las familias tienen una buena computadora, un buen iPad? No. ¿O un buen celular? Punto número 1. Punto número 2. ¿Tenemos buena señal de internet? No. ¿Sí? Entonces, es decir, hago notar esto, Iván. Es decir, ¿por qué vamos a criticar a la educación virtual? Si la información que recibimos es espectacular, vía YouTube, vía las redes sociales. Es decir, recibimos una información al instante, todo el tema de la inteligencia artificial, pero si tú no tienes internet, ¿sabes qué? ¿De qué sirven tus celulares? Si tú no tienes buen internet, ¿de qué sirve tu buena computadora que tú tengas? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. El Colegio Montessori tiene un buen sistema de internet, pero imagínate 800 estudiantes trabajando al mismo tiempo. No hay sistema que soporte. Aguante, claro. No, entonces no tenemos las mejores condiciones. Fíjate, Iván, quiero hacer notar una cosa.
El día sábado, el día de mañana tenemos Olimpiadas. Y el director académico de la Montessori le pidió a la encargada de colegios privados de la dirección distrital de que es probable que mañana tengamos muchas dificultades en que nuestros estudiantes lleguen. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? De que es un problema nuestro, que tenemos que arreglar ese asunto. Porque no por un colegio pueden postergar el examen para el siguiente día. Es un acto de discriminación tremendo, es una respuesta tan ligera. ¿Y sabes qué, Iván? El Colegio Montessori está volviendo a clases presenciales. ¿Por qué? Porque mañana tenemos que presentarnos al examen de las Olimpiadas en el turno de la tarde. No podemos no presentarnos. Nosotros representamos, no solamente representamos a Sucre, nosotros representamos a Chuquisaca, representamos a Bolivia, y creo que lo hacemos dignamente. Pero la situación del Colegio Montessori es bastante desfavorable porque tiene el sistema de transporte escolar. Creo que somos el único colegio, o bueno, el primero que inició con esto. Y a mí me gustaría que las autoridades locales sean sensibles llamando a la reflexión a las autoridades del transporte pesado. Nosotros somos conscientes y somos sensibles con las demandas que ellos tienen, pero desde el Montessori les decimos que no es la única forma, ¿sí?, de reclamar una demanda. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a sentarse el jueves. Da la sensación en el comunicado que tú has posteado en tu plataforma, da la sensación de que ellos le cumplieron al gobierno con parar y que vuelven el jueves tan frescos. Oigan, seamos serios. ¿Sí? ¿Qué queremos? Desde luego, desde luego. Wilmer, muchas gracias por estar con nosotros con esas reflexiones tan importantes y que tomemos en serio la educación. Tomemos en serio la educación. No es cuestión de un rato, es el futuro. Si tendríamos gente mucho más preparada, no iríamos tanto a los bloqueos. Y bueno, nuestro pedido también conjunto es que las autoridades reaccionen porque el gobernador o el alcalde no han dicho nada en este tema, ¿no? Exactamente. Y son nuestras autoridades. Ellas tienen que tener sensibilidad con la población. No pueden no decir nada, porque este no es un tema menor, Iván. Esto no es un juego. Un paro de transporte no es un juego. Es una medida extrema. Lo digo como maestro, porque sabes, Iván, los estudiantes te preguntan, ¿qué está pasando? Mira lo que estamos viviendo en el país. Mira lo que estamos viviendo internacionalmente. Los estudiantes te preguntan, los estudiantes tienen demasiada información. Claro. ¿Y qué respondes tú como maestro? ¿Qué vas a responder tú como maestro? ¿Sí? ¿Y qué educación les estamos dando? ¿Qué futuro estamos vislumbrando para nuestros estudiantes? ¿Este es el país de los sueños? ¿Este es el país que les espera? Nosotros cumplimos una labor fundamental. Nosotros somos educadores. Lo triste es que no tengamos una política de educación de Estado. Es lo triste. Nosotros todos, madres, padres de familia, educadores, abogados, ingenieros, médicos, transportistas, todos debemos reclamar al gobierno de que la educación sea una política de Estado, donde todos estemos comprometidos. Y ahí sí aflorará la sensibilidad de todos los actores sociales para que cuando tengan que tomar medidas, lo piensen muchas veces y no se perjudique a la educación. Esto es inaudito en los países desarrollados, y los países desarrollados cimientan su desarrollo sobre la educación, Iván. No conozco un país desarrollado que haya alcanzado un desarrollo social y económico usando otras políticas, sino la educación. Podemos revisarlo, podemos verlo. Claro. En la educación tenemos que trabajar duro, trabajar y trabajar. Disciplina académico, esfuerzo, sacrificio, dedicación, asistencia a clases. Es decir, hay colegios que tienen muchas horas de clase.
Los estudiantes del Montessori se van a competir con estudiantes, Iván, y seguramente de otros colegios también de Bolivia, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Oruro, se van a competir en las Olimpiadas internacionales, en las Olimpiadas Iberoamericanas, en las Olimpiadas del Cono Sur, en todos los eventos internacionales, y se encuentran con equipos de profesionales, ¿sí?, muy constituidos, pero que además tienen un entrenamiento de eso, de un estudiante olímpico. Es decir, están trabajando entre 16 y 18 horas.